¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumpleaños 19, mi hija. ¿Cómo se llama su hija? María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen ¿Dónde nuestros están? hijos. Los hijos y los nietos. La cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis hijos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía, el viejo de la policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari? Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. De rodillas a este hombre que está enfrente. Dios mío, No podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Buenas, ahora sí creo que está activado el micrófono. Estamos en Congreso, no llegamos a Plaza de Mayo aún. Cuanto podamos mandarle mejores imágenes, se las mandamos. Yo no escucho nada, ojalá salga algo. El 10 de junio de 1975 fui secuestrada de mi domicilio por un grupo de civiles armados que me introducen en una camioneta y me llevan a un campo de concentración, el primer campo de concentración que se dio en la República Argentina, la Escuelita de Famaillá. En ese campo conocí el horror por las cosas terribles que viví. Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso y yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces, eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. Conocí el error. Fue una pesadilla. En una oportunidad me levanté la venda y encontré allí a muchas personas tiradas en el piso, con los ojos vendados, maniatadas y colgando un número sobre su pecho.
Así pasé 25 días resignada a morir, sin entender qué es lo que estaba pasando, escuchando la grabación de mi hijo que lloraba, en un principio que estaba ahí, me decían que estaba ahí, yo les decía que no me importaba ir a la cárcel o que me mataran, pero que no quería estar así, que me quitaran la venda de los ojos. Desgarrador el relato de esta sobreviviente. Pero, ¿cómo es que llegamos a esto, a campos de concentración en Argentina? Bueno, bienvenidos a esta edición especial de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas en marco del 24 de marzo, un día de memoria, verdad y justicia. En esta jornada decidimos acompañar el ejercicio colectivo de recordar qué fue lo que sucedió en la última dictadura militar, hoy hace 50 años atrás. Va a ser muy interesante también poder abordar toda esta problemática desde nuestro campo de trabajo como institución. Pero para analizar este momento de la historia, quiero presentarles a dos invitadas especiales que me van a acompañar hoy. Si las tenemos por ahí atrás, nos vamos a dar ingreso a nuestras invitadas. Nuestras profesoras de confianza. ¿Cómo andan? Bienvenidas, Elisa, Majo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Les agradecemos también, aprovechamos la oportunidad para saludar a Dani y a Sara, que la vimos hace un ratito. Ellas estaban en las inmediaciones de la manifestación, donde hoy se convocaron acto de recordar. Así que bueno, saludos a las chicas que están ahí en la calle. También estaba Pati por ahí dando vueltas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio de debate, es sumamente interesante. Como yo les decía, hacer este ejercicio de recordar y poder entender cuál fue la diferencia entre la última dictadura militar que nosotros tuvimos en Argentina, que no fue la única, ¿no? ¿Por qué sí diferenció de las otras dictaduras? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, comenzando, el marco histórico, como bien sabemos, era un plan sistemático en toda nuestra región del Cono Sur, en donde pasaba lo mismo en los grados de crueldad, tanto en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, en donde, bueno, todo esto estaba orquestado, ¿no?, por poderes que ya conocemos, y donde el grado de malicia y de tortura y de sometimiento de la sociedad también, ¿no?, esto de callarnos, de no involucrarse, hacía como aún más siniestro todo. Totalmente, sí, tenemos ahí un marco histórico bastante convulsionado, ¿no?, que dio origen a ese periodo. ¿Vos qué pensabas, Majo? Sí, como dijo Elisa, como que si bien ya veníamos todos preparados y bajar con directivos de Norteamérica, ¿no?, con distintos tipos de planes para colonizarnos de nuevo, cambian las en cómo va a ser tratado el pueblo civil con respecto a esta cuestión. A diferencia de otros golpes, se genera una forma sistemática de tratar al pueblo que se oponía o que no estaba de acuerdo con este tipo de gobierno de facto. Claro, sí, yo concuerdo, y es fácil esa lectura, ¿no?, de poder interpretar sin conocer tanto el contexto, la escalada de violencia, ¿no?, que caracterizó
a esta última dictadura militar, si uno la compara con las otras dictaduras que tuvo Argentina. Para analizar o entender bien el contexto, que es algo que el día lo amerita, ¿no? Es día de verdad, memoria y justicia. La consigna es esa, poder recordar qué es lo que pasó para evitar que se repita, ¿no? Aprender de los errores. Así que bueno, en ese marco, con esa consigna, nosotros propusimos hacer este breve recorrido de la historia, ¿no? Contextualizar. Por un lado, las generaciones más nuevas son las que menos tienen esto fresco, porque ahora están en otra, ¿no? Y también mucho pasa con nuestra comunidad que sale de grupos cerrados, de sectas, ¿no? Que también fuimos privados de relacionarnos con la sociedad. Y nuestra interpretación misma de todos estos sucesos estuvo muchas veces modificada o sesgada. Así que el ejercicio de recordar está doblemente significativo en ese sentido. Para poder entenderlo bien dentro del marco internacional que se encontraba en aquel entonces, tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando recién terminaba la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar ese conflicto bélico, quedó el mundo dividido en dos bloques grandes. Tenemos unas imágenes ahí, no sé si Dani las tienen para pasar, en los dos bloques significativos por los cuales quedó dividido el mundo, ¿no? En aquel entonces. Por un lado teníamos al bloque capitalista y por el otro lado al bloque comunista. Y a mí me parece muy interesante traer o hacer esta retrospectiva hacia el pasado, porque le encuentro vinculación en nuestra experiencia, ¿no? En entornos coercitivos. El tema de ver un enemigo ideológico e ir a por él hasta aniquilarlo, ¿no? O destruirlo. Que eso es lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el mundo queda dividido en bloques ideológicos. El conflicto era por cuál idea era mejor, cuál idea es mejor para organizar la sociedad, el capitalismo o el comunismo. Y esa idea y esa forma de interpretar la realidad, ¿no? Si se quiere, fue la que causó esta enorme división en el mundo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ah, buenísimo. Yo digo, por ahí estoy desconectado, hablándole a la nada. Y están viendo fotos el plan Cóndor. Ah, mira, yo no las estoy viendo en este momento porque mi pantalla no me lo muestra. Ah, bueno, buenísimo. Avanzando entonces, situados en este contexto internacional, es que surge el Plan Cóndor que acaba de mencionar Majo, ¿no? Por una parte, los líderes de estos bloques que tenían sus ideas bastante marcadas y las defendían, proponen estrategias, ¿no? Para imponerse sobre el contrincante. Y una de las estrategias, entre tantas que propone el capitalismo acá en Norteamérica, es el Plan Cóndor. No sé si alguna de las seño quiere ahondar un poquito más en eso o se siente en confianza de contar de qué se trata. No, quizás no soy referente en historia, pero sí lo que he leído es que todo estuvo pensado estratégicamente, hubo capacitaciones previas de economía para pensar la región de una forma determinada, también estrategias de sometimiento a la población. O sea, los pasos estaban todos bien pensados y trabajaban de forma colaborativa, ¿no? La cuestión es cómo la secta de los testigos de Jehová cae dentro de este contexto, que es lo que hoy vamos a analizar. Claro, sí, tal cual. Analizando el contexto justamente de que no fue algo único lo de acá aislado, lo de Argentina, sino que se dio en todos los países del Cono Sur justamente por una bajada, ¿no? Que había que
imponerse hacia el enemigo, ¿no? Hacia la idea ajena. Bueno, y en ese marco fue que en 1976 se instaura este golpe militar del que estamos hablando, feroz en Argentina por el adoctrinamiento que había, ¿no? Que había una nueva idea del enemigo interno. Entonces el Estado mira hacia adentro y empieza a reprimir brutalmente. Tenemos unas imágenes también de lo que fue el golpe de Estado en 1976. En aquel entonces teníamos un presidente, la presidenta, ¿no? Isabel Perón, que bueno, fue derrocada. Yo no veo las imágenes, no sé si las están pasando. ¿Ustedes las ven? Sí. Ah, mira, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, efectivamente, ¿no? Cómo nos atraviesa, cómo nos atravesó como sociedad todo el fenómeno y en particular, ¿no? La interacción de estos estados autoritarios con los grupos cerrados, ¿no? Como son los testigos de Jehová. Vos, Elisa, en aquel entonces estabas en el grupo de los testigos de Jehová, eras una niña. Claro, yo nací en el 72, por lo tanto en 1976 tenía 4 años y me tocó atravesar parte de lo que se llama aquí en Argentina Jardín de Infantes y la primaria en este contexto tan particular, sumado a habitar en un pueblo pequeño aquí de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde las noticias no es como hoy, que todo corre rápido, entonces como que se vivía en otro tiempo. Pero lo que sí se acentuó dentro de la organización de este ámbito religioso era esto de que la proscripción, así se decía, había llegado y cómo eso impactaba en las cuestiones cotidianas. A mí lo que me interesa es esto de cómo las infancias perciben ese contexto, ¿no? Ya de por sí habitar un espacio religioso cerrado marcaba de una forma nuestra relación con otros niños, esto de ya lo sabemos, ¿no? No festejar cumpleaños, las fiestas, etc. Pero ahora a esta realidad se suma algo nuevo, la proscripción, que también impactaba en esto de la forma en que uno tenía que cuidarse siendo muy niña para no hablar determinadas cosas, para disimular otras, para leer la realidad si había algún peligro o no. Te lo ilustro, estuve pensando estos días. En mi casa, por ejemplo, se hacían las reuniones en la pieza que compartía con mi hermana y éramos muy poquitos. A lo sumo mi familia, 4 miembros y 3 más, 4 más. Y había que simular que si tocaban la puerta o llegaba algún vecino o vecina, estábamos charlando, estábamos compartiendo un mate. Y eso se bajaba a la infancia, a nosotras, ¿no? O sea, se nos decía, si golpean la puerta y es otra persona, tenemos que simular. Y entonces ahí empieza uno como de pequeña a ¿qué es la verdad? ¿Se miente? ¿No se miente? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo bueno, lo malo, lo peligroso? ¿Hasta dónde sí puedo hablar? ¿Hasta dónde no? Entonces uno es como que va cerrándose aún más y midiendo todo lo que uno hace. Recordamos nuevamente la mirada de la infancia a este suceso que te estoy relatando. Claro. Nosotros quizás lo entendemos un poco más porque somos ciudadanos que crecimos de alguna manera. Yo soy la generación que sigue, pero queda en el inconsciente colectivo todo este gran daño que sufrió, ¿no?, la sociedad. Pero para una persona que quizás es de afuera o que nos ve de otro país, quizás para entender bien el impacto, ¿no?, de que puede llegar a tener en un niño que crece en estas circunstancias,
sirva el recorrer qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? En 1976, cuando empezó la dictadura, hubo un estado de sitio en Argentina, hubo grandes proscripciones, ¿no? Que incluso no estaban permitidas las reuniones, ¿no? No se podía la gente juntarse a hablar. ¿Es así? Claro, tal cual. Sí, sí. Todas estas cosas. Sí. En el caso, sí. Sí, perdón. En el caso de Buenos Aires, bueno, nacida en Capital, con Urbano Valdense, y así sí se vivió mucho el impacto de la dictadura, con vecinos que se desaparecían, con cosas que vi yo cuando pasó esto. Yo también soy del 72 y tengo memoria de cosas que vi con mis padres, con mis apropiadores, y sí, era muy fuerte. Te paraban los militares y depende de cómo estabas, ibas a seguir o no con tu rutina diaria. Y a cierta hora no podías estar en la calle, no te podías reunir con más de 4 personas y era, sí, vimos. Claro, el estado de sitio y la proscripción que se vivió en esa época en Argentina era algo que se sustentaba con miedo, ¿no? Porque efectivamente sucedía que el Estado estaba ejerciendo violencia desmedida, ¿no? Persiguiendo a aquellas personas que desobedecían el estado de sitio o que no hacían caso a la bajada, ¿no? Y volvemos al tema del enemigo ideológico, así como dentro de, a nosotros nos suena muy familiar el término apóstata, ¿no? Por pertenecer o pensar diferente, en ese entorno estaba la palabra subversivo, ¿no? Que era el enemigo que no afiliaba a la ideología. Entonces, en ese contexto se perseguía a morir a los subversivos, aquellos que desobedecían o que se atrevían a cuestionar el gobierno de facto en ese momento. ¿Cuáles fueron los resultados para entender mejor el impacto, ¿no? Y la brutalidad? Hay unos videos, o sea, las desapariciones y los secuestros comenzaron el primer día que la Junta Militar tomó el poder y continuaron, ¿no? Hay unos videos que nosotros tenemos, no sé si los podemos transmitir, así ustedes me dicen qué piensan. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres. Miles en todo el país. Miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Dicen
que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió dentro de 19 mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti, tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es ¿Dónde cierto. están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen ¿Dónde nuestros están? hijos, los hijos y ¿Por los qué no muestran nietos. la cara y digan dónde están? Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis hijos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, estos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía, el viejo de la A policía. mí el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari? Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. De rodillas a este hombre que está al frente. Dios mío, No podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Increíble archivo del recuerdo, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué piensan al escuchar a estas madres? Se complicó. Un nudo en la garganta. Es complicado. Yo veo muchas cosas en común con nuestra comunidad, ¿no? Que sale de la secta. El dolor, la desesperación, el tema de el control, ¿no? De la información. Es muy curioso el contexto si uno presta atención al video. Las señoras están yendo y viniendo de la cámara, no están quietas frente a la cámara porque estaba prohibido el estar quieto juntos. Entonces tenían que estar dando la sensación de movimiento, por eso después llega el policía y como que disuelve. Y esa entrevista fue la única o una de las pocas que hay de esa época porque había una censura muy grande. Esta entrevista dio la luz o salió a la luz porque ese día se jugaba la Copa del Mundo, en aquel entonces se jugó en Argentina, y este periodista era holandés y en vez de estar en el partido estaba en la Plaza de Mayo, vio esto y se acercó, ¿no? Entonces de casualidad fue que se dio esta entrevista, ¿no? La desesperación de las mujeres, ¿no? Diciendo ya no sabemos a dónde ir. Me suena familiar todo ese reclamo, ese dolor. Sin duda, también el pensar cómo los medios de comunicación tenían como engañados, entre comillas, ¿no? a la población con otro discurso, cómo las autoridades religiosas también, todo fue un entramado de instituciones, de factores más allá de lo político, lo militar, este caldo de cultivo especial para que esto se perpetuara por tantos años. No solo en una región, sino como recién decíamos,
en todo el sur de Latinoamérica. Claro. Miedo, control de la información muy estricto, control de la conducta, control ambiental muy fuerte. Son todas cuestiones que a nosotros nos resultan familiar, ¿no? Que Nos las ha sabemos. atravesado. Tal cual. Como contaba Elisa, en el caso personal, mi habitación también se era de lugar para reuniones, las reuniones clandestinas, ¿no? Porque podíamos juntos, entonces hacía una reunión en casa, quedaba práctica, era un primer piso, mi habitación fondo, y no se escuchaba. Hablábamos muy bajo y pasaba lo mismo. Si alguien tocaba un timbre y yo salía al balcón de mi casa, tenía que simular. Yo le decía a mi mamá en ese momento, le decía, tengo que mentir entonces. Y me decía, no, hay que disimular, que no es lo mismo. Así que estaba ese tema de digo la verdad, digo la verdad. Y después la memoria de salir con mi mamá a predicar, que llevaba revistas, la bolsa de los pagos. Fingíamos ir a comprar y nos íbamos repartiendo por las cuadras del norte para ir a predicar, pero que no se note que estábamos predicando. Claro. Mira. Sí, se lo escucha fuerte y alto. Sí, clarito. Sí, fue tremendo el terror que estaba instalado, ¿no? en la sociedad. Yo mencionaba esto de aprovechar, quizás no es la palabra más afortunada, ¿no? Pero que el grupo utiliza estas circunstancias para clavar las garras más en los adeptos, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás esta situación complicada haga que fulano deje la secta o afloje un poco, ¿no? Todo lo contrario. Son muy hábiles, ¿no? Para utilizar todo a su favor. Bueno, y como Sí, decía Elisa, sí. Estaba pensando recién que uno, en mi caso pequeña, pero leía o escuchaba las experiencias de los testigos en los campos de concentración nazi, cómo la fe se medía, ¿no? Y ahora eso llegaba a nuestro lugar. Entonces era un honor vivir esa situación. Por ejemplo, en mi familia, un primo que era muy joven tenía que ir al servicio militar porque era obligatorio y por supuesto se negó y estuvo preso muchos años. Entonces dentro de nuestra familia el caso de este chico era considerado algo increíble para la fe acá de nuestro pueblo, ¿no? Un representante de la congregación de aquí, de un pueblo chiquitito, que estaba viviendo la fe. Entonces, eso impacta de muchas formas. Claro, en mi caso, a los 11 años me bauticé, en 1983, o sea, ni bien nacía la democracia. Entonces, eran factores que quizás ayudaban a decir, ven que tenemos la verdad porque estamos sufriendo por la fe. Y bueno, sostenerla implicaba muchas cosas en los adultos, y vuelvo al otro punto, a nosotras pequeñas, junto con Majo, porque se nos imponía vidas de adultos, esto que conocemos como adultocentrismo. Vivir como un grande, con responsabilidades, con el manejo del lenguaje, de mis acciones en la escuela, los símbolos patrios, la postura de uno, ¿no? Entonces, todo el tiempo era estar alerta, en guardia, y eso era sostener una fe. Así nos decían, ¿no? Claro, y también es la reconfiguración de la realidad, ¿no? Este tema de que, bueno, te están persiguiendo, pero es bueno que te persigan, ¿no? Claro. Es de locos, lo mismo que Armagedón, ¿no? Que
que llegue pronto Armagedón, pero qué miedo a que llegue también a la vez. Son combinaciones muy potentes para la cabeza de un niño, ¿no? Ahí introdujiste un concepto muy interesante, el tema de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración y la persecución que sufrieron los testigos en la Alemania nazi. Fue muy fácil hacer o notar las similitudes entre los procesos, los campos de concentración de Alemania y los de Argentina. Hay otro capítulo en toda esta historia macabra que queremos recordar. No sé si está habilitado el siguiente video. O tuviese una voz distinta, ¿no? Si se trabajaba con las comunidades de base, se trabajaba con los sectores populares, o se reclamaban los derechos de las mujeres y los niños, ya bastaba eso para ser el enemigo, ¿no? A mí personalmente me llevaron una hija, a su esposo, y esta hija mía, la mayor, que se llamaba Laura, estaba esperando un bebé cuando la secuestraron. Secuestraron al papá, a la mamá, y se quedaron con el niño. Cuando hacen desaparecer a las madres y las matan, las hacen desaparecer, ellos entregan esos niños, algunos se los apropian los mismos militares que no tenían hijos, y otros los venden o los regalan. Entonces era un mecanismo para no dejar rastros, porque ellos querían liquidar todo el rastro opositor. Yo ya no busco mi nietito nada más. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió a todas estas señoras, que somos algunas maestras, otras profesoras, otras amas de casa, otras empleadas. Vinimos de diferentes grupos sociales, pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Sin la ayuda de todos, nosotros no podríamos haber encontrado a los niños. Y yo creo que para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él, una identidad. Esto es un recuadro de los niños que ya las abuelas han localizado. Este palito de lugares, cuando era chico y cuando era grande. Y esto es Juan Pablo Moyano, cuando era chiquito y cuando era grande. Acá estoy yo, de chiquitita, 14 meses, este es mi mamá a los 21 y este es mi papá. Bueno, también me tenían con otro nombre, con Gina Mandarrufo. Y bueno, ahora estoy con mi verdadero nombre, Carla de Senator. Estos chiquitos, todos los que encontramos, en su gran mayoría estaban viviendo en una enorme mentira, en una perversa mentira, que les quitaba lo más valioso que tiene el ser humano, que es la libertad y el derecho a ser uno mismo. Donde crecí fue en una casa de gente que no sabía realmente lo que la palabra amor, no sabía lo que era. Yo ya sabía que por la forma que me trataban las señoras que me tenían, ya no era mi padre. ¿Te gusta escribir poesías? Sí, cuando tengo ganas, por supuesto. Acá escribo una. Bueno, abuela, llegué de pronto como una estrella, tantos años de búsqueda, y al fin me viste, me besaste, me abrazaste. El caso de Carlita es un caso tan especial porque justamente estaba en manos de una banda muy peligrosa, un miembro de esa banda, de la AAA, un tal Rufo, que hoy está en la cárcel, que esperemos sea condenado como corresponde porque él tiene que decir qué hizo con la mamá de Carlita, porque desaparecieron juntas, permanecieron en un campo de concentración de acá en Capital Federal juntas. De la mamá no se sabe absolutamente nada, pero la niña fue encontrada en manos de este personaje y su mujer como hija propia, anotada, con la edad cambiada, por supuesto el nombre, y ya hace más de un año que la justicia restituyó a Carlita a su legítima familia. Yo estoy acá con mi mamá cuando recién había llegado. Ah. ¿Y tenías otro nombre antes? Sí. ¿Qué nombre tenías? Daniel. Ah. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Felipe Martín Gatito. Bueno, acá te hizo cuando era chiquita. Sí, antes me llamaba Elizabeth. ¿Y ahora? María Eugenia. Nunca desistimos de la búsqueda de los nenes, siempre con la esperanza de que los íbamos a encontrar y realmente con mucha ayuda de mucha gente lo conseguimos. Fueron secuestrados María Eugenia con 13 meses de edad y Felipe con 4 meses. Y los encontramos a Felipe con 8 años y a María Eugenia con 9 años. Nosotros que conseguimos sobrevivir a la represión y a los campos de concentración, una vez que fuimos liberados comenzamos la larga búsqueda, ¿no?, junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Nuestro caso es uno de los casos más significativos también porque somos los únicos sobrevivientes, papá y mamá. En los otros casos de niños restituidos, en la mayoría de los casos, los niños están con las abuelas. Ahí va. También muy fuerte, ¿no? Muy fuerte todo
lo que tuvieron que vivir estos niños. Increíble. No deja de hacerme mella, bueno, la que vimos ahí, que estaba parada frente al aula, el que vimos recién en el video que se acaba de transmitir, es una de las abuelas, ¿no? de Plaza de Mayo, contando el trabajo social que hace con las demás madres de los desaparecidos. Me hizo mucha mella el tema de cómo lo describe ella, ¿no? La maldad tan grande que le hicieron a esos niños al robarles la identidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Durísimo. Durísimo porque yo me llamo por mis apropiadores Elsa Beatriz y el nombre que me puso mi mamá y mi papá es María José. Así que nada, me pega directo. Y hacerme creer que yo estaba haciendo bien, simulando situaciones en una religión verdadera, como me decían, y haciendo las cosas que Jehová dice que están bien, y mi propia apropiadora, que era la que no tenía nada de amor, como cuenta esta nena, era la principal mentirosa, junto con una organización y bueno, nada, es impactante y doloroso. Claro, o sea, vos te criaste en una familia testigo de Jehová, pero esa familia no eran tus papás. No, me compraron. Claro, y a vos te pusieron Elsa por ella, sí, por la mujer que te compró. Exactamente, que lo decidió ella porque el hombre que me compró fue en realidad su marido y cuando él falleció ella se quedó con mi custodia y tuvimos que, hicieron todo, pagaron todo para que nadie me reclame y un montón de cosas y no se podía terminar de hacer mi adopción porque en realidad era una apropiación, pero bueno, después de pagar el valor de un departamento lograron darme una partida de nacimiento apócrifa y ahí ella decide ponerme su nombre porque por lo que después supe mi papá quería llamarme, mi apropiador quería llamarme Elizabeth y Elsa, que fue la que entró en la secta después que falleció mi papá porque le dijeron que lo iba a ver cuando después del Armagedón él iba a resucitar, entonces ella entra por eso a la secta de los testigos de Jehová. Ella fue la que me pone su nombre, elige ponerme su nombre. ¿Y cómo fue el proceso de descubrir tu identidad? Empezó con que, como dijo una nena, yo sentía que ahí no era mi casa. Yo sentía eso, sentía que por un lado me decían que Dios es amor y por el otro lado sufría mucho maltrato. Y bueno, sufrí cosas que no debe sufrir nadie, no solo un niño, ¿no? Sino nadie, dentro de la secta, ¿no? Y después sentir que justamente, mi bisabuela fue la que metió a mi apropiadora en la secta y fue la que me vendió a la familia, mi bisabuela biológica. Y mi bisabuela se quedó criando a mi hermana biológica y a los 12 años en una asamblea mi hermana biológica me dice, sí, yo soy tu hermana, por eso siempre digo que soy tu hermana y no tu prima, porque a nosotros nos enseñaban que todos los hermanos mayores de la secta eran nuestros tíos, la gente mayor, y entonces los hijos eran nuestros primos. Y yo le decía a ella, que ella siempre me decía que yo era su hermana, yo le decía, no, porque yo no me bauticé todavía y vos sos mi prima. En un momento le dije, ¿por qué siempre me decís que sos mi hermana? Y ahí me cuenta que éramos hermanas biológicas. Y bueno, una búsqueda muy grande y todo lo que ello implicó y gracias a vos que me ayudaste mucho a terminar de encontrar a mi familia. Y después de 17 años, hace 2 años que tengo, van a ser 2 años que tengo los datos de ellos
toda la historia real, ¿no? De cómo terminé en esa familia y todo lo demás. Lamentablemente, mi abuela biológica, de parte de madre, era una represora. Y es muy probable que uno de mis tíos sea un hijo de desaparecido, que son las cosas que me fui enterando en estos meses. Y por el lado de mi papá biológico eran ultraperonistas, así que han sido perseguidos y toda una mezcla de emociones. Y ahora, por ejemplo, yo tengo esta remera que es de Humanidades por el Proyecto, que es donde yo milito dentro del centro de estudiantes, y antes luchaba por los desaparecidos porque pensé que mi mamá era una desaparecida. Pensé que me habían apropiado en ese momento o por algo así, no, nada que ver. Así que muy doloroso por todos lados porque sigo creyendo en los derechos humanos, sigo creyendo en todo eso y sigo luchando por los que están buscando a sus familiares y bueno, y por justicia y por la memoria. Por supuesto. ¿Y qué significa para vos el 24 de marzo, 24M? Es una fecha que no hay que olvidar, porque en definitiva yo estoy todavía luchando legalmente por obtener mi identidad, porque esto en Argentina cuesta mucho dinero, porque retroceder esos papeles y utilizar la partida original que tengo con mi nombre y mi apellido original de nacimiento, poder aplicarla a mi vida diaria cuesta mucho dinero. Entonces yo creo que el derecho a la identidad es algo que no se puede, o sea, siempre me hago llamar clavel del aire, ¿no? Porque como que no tenés raíces, no tenés lugar, no tenés nada. Y soy lo que me construí en todos estos años, pero en algún momento alguien me nombró. Y bueno, yo creo que eso no se le debe sacar a nadie. Y menos por la fuerza y tampoco violentar. Y creo que no debemos olvidarnos de esto porque la pérdida de la memoria nos puede llevar a caer en lo mismo. Esta fecha no debe ser olvidada por eso, para no caer en lo mismo, para que no se vaya borrando con el tiempo y después uno no se dé cuenta, porque para que estas cosas sucedan hay señales, siempre hay señales. Y si uno pierde la memoria y esto no se sigue recordando, la gente nueva, la gente que va naciendo fuera de este contexto de lo que pasó o que no tiene historia con esto, no va a poder reconocer las señales. Como no lo vivió y tampoco se lo contaron porque se olvidó, no puede, es difícil que reconozca las señales de lo que está y de lo que está bien y lo que está mal a nivel humanitario, ¿no? Porque la cuestión moral, la cuestión cultural, bueno, son todas imposiciones, ¿no? A lo largo de la historia. Pero como por ejemplo hoy estar sentada en una silla es una cuestión impuesta culturalmente, ¿no? Porque uno se puede sentar en el piso y seguir siendo el mismo humano. Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que cuando daña, lastima y extingue la vida, yo creo que ahí está el límite de no está bien. Y bueno, pero para eso hay que recordarlo. No con rencor ni con odio, porque sigue lastimando y seguimos permitiendo que nos siga haciendo mella y no nos lo merecemos como víctimas, pero sí con memoria, mucha memoria activa. Tal cual, sí, parece clave, ¿no? Este ejercicio, como vos decís, para resignificar lo que nos pasó y evitar que se sigan produciendo estos daños, que son terribles, las marcas que deja en la sociedad, ¿no? Y que vos
en muy primera persona tuviste que padecer. Nada, Majo, es muy loco encima porque nos criamos, fuimos vecinos de barrio. Con todo esto que vos estás contando, ¿no? Lo difícil que fue crecer, ¿no? En estas circunstancias donde también la secta de los testigos atenta contra la identidad de uno, ¿no? Contra la percepción misma de uno. Es un desafío, me imagino, monumental reconstruirse y comenzar después de salir de estas situaciones tan complejas. No sé, ¿quieres decir algo, Eli? No, primero darte un gran abrazo, Majo, en la distancia. No conocía tu historia, admirar tu coraje, tu valentía, este deseo de saber quién sos, que es algo básico como humanos, ¿no? De dónde vengo para poder proyectarme. Así que feliz de encontrarnos y en este espacio también agradecer a Isaac y a la asociación que nos permite tener herramientas para cuando estamos tristes, angustiados, de poder tener palabra, contención en un grupo, que no es un detalle menor, o sea, es de agradecer. Y bueno, Majo, lo mejor para tu vida, que sin duda va a ser así. Gracias, Elisa, gracias. Y Isaac, fundamental, pilar, el hijo varón que siempre quise tener. Así que lo adoro, es un hijo para mí. Yo también. Y después por ahí no retirarnos de los contextos, ¿no? Que tengo la memoria de justamente de que contabas, Elisa, de tu primo que fue preso por seguir siendo testigo, ¿no? Y por no ir al servicio militar, ¿no? Me tocó directamente con mi madre de ese momento y con otra hermana, con otra testigo, ir a visitar a un detenido a Campo de Mayo. Y fue súper impactante. Primera vez que entré a una prisión, es una prisión militar, es diferente quizás de como uno ve en El Marginal y bueno, esas cosas, ¿no? En la serie que se proyecta acá en Argentina. Y de repente que te revisaran todo. Yo recuerdo tener un tapadito porque hacía mucho frío, viajar muy lejos desde Gregorio de la Ferrer, donde me crié, hasta Campo de Mayo, y que me hicieran sacar hasta las medias por si entraba algo, para poder visitar a este detenido, que era un héroe, ¿no? Justamente por estar ahí, por negarse a hacer el servicio militar, que estaba en una habitación con otros muchachos, que tenían ahí material de estudio, que les llevamos alimentos especiales porque comían bien, pero bueno, alimentos que le preparó su mamá, pero fue muy, muy loco. Y de repente yo recuerdo que veía la reja de Campo de Mayo, tengo la memoria pero fresca. Es más, se usó en la película, en la serie El Eternauta, las instalaciones. Y yo tengo la memoria de haber estado ahí, de haber salido al campo a caminar, porque realmente me aburrí y bueno, no me importaba y quería salir, era muy chica. Y después de entender que que le dije a mi mamá, le digo, pero si está presa es porque cometió un delito. Porque ella tenía ese lenguaje, porque el abogado, que era amigo de la familia, que estaba gestionando mi apropiación, mi sustitución de identidad, me daba todos los meses que le íbamos a ver material de derecho para que yo vaya leyendo. Yo aprendí a leer a los 4 años, casi 5, en casa. Entonces me daba ese material y luego cuando yo volvía me tomaba, que era lo que había aprendido. Entonces conocía los delitos y yo le digo, si está en la cárcel es porque cometió un delito. Entonces mi mamá me decía, no, porque él lo que hace es no levantar un arma, porque Jehová dice, qué sé yo, como vos no tenés que cantar el himno.
Y era terrible porque yo era abanderada, mejor alumna y no podía ser abanderada. Y menos cantar el himno, ¿no? Pero menos abanderada. Entonces era resistirme a ser abanderada, resistirme a cantar el himno, mover los labios, porque me enteraba de chicos que echaban del colegio si no cantaban el himno. Así que movía la boca y por otro lado, cuando llegaba a casa, como yo concurría con otros hijos de testigos de Jehová, contaban que yo moví los labios, así que cobraba, y no plata justamente, por haber movido los labios, por no tener el valor de mantener la boca cerrada y que me saquen de la escuela, porque eso mostraba mi valor. Si me hubiesen expulsado, hubiera sido una heroína. Entonces, como era una cobarde que movía la boca, tenía que recibir el castigo por eso. Así que fue durísimo para todos los que no estábamos ahí porque lo elegimos, ¿no? Claro. Y cuando lo elegíamos, porque, en el caso yo no me bauticé nunca porque siempre me resistí, tenía como algo que me decía internamente, esto no está bien, y leía mucho, entonces leía la Biblia y veía contradicciones fuertísimas. Yo decía que la Biblia dice esto y que ellos hacen aquello, ¿cómo es? Y lo analizaba todo el tiempo, entonces a mí me llamaban rebelde. Yo era la rebelde y vivía en reuniones en donde se me sometía a una evaluación de mi rebeldía y no me podían penar, porque existían las penas, ¿no? Que te dejaban en tiempo sin que te hablen o no podías salir a predicar, y no me podían penar porque yo estaba en el vacío legal de no estar bautizada. Entonces utilizaba muy bien eso yo, porque decía, si no me bautizo, no me pueden penar. Y seguía en la secta porque obviamente estaba con mi mamá, no tenía dónde ir, así que era muy chiquita. Pero bueno, jugaba con eso, pero hoy lo veo a perspectiva, como soy docente, y digo, qué manera de quebrarle la psicología a un niño, ¿no? Y qué manera de marcarlo al punto que el resto del planeta es el mundo, y sí, es el mundo, y sí, por supuesto que es el mundo, pero el mundo era algo malo, sos un mundano, o sea, no sé, se suponía que éramos extraterrestres, que era lo que yo le decía, pero si yo vivo en el mundo, claro, yo le decía, yo vivo en el mundo, ¿cómo que no soy de parte del mundo? Y no, porque son inicuos. Esas palabras. Entonces yo decía, entonces soy extraterrestre. Eres un poco inicua. Totalmente. Si no estás bautizada. Totalmente. Y bueno, así que no, todas esas cuestiones, no voy a decir que las llevé bien, porque obviamente entré en depresiones y durante toda mi infancia, ¿no? Tenía depresión infantil. Y sigo luchando contra la depresión, que son momentos que por ahí es un día maravilloso de sol y de repente yo veo todo gris y no hay una razón, un motivo. Pero bueno, estudio sobre eso y estudié mucho sobre la psicología para tratarme, ¿no? Y bueno, y hago terapia, obviamente, muchas. Y bueno, me llevó a ser atea absoluta. Pero soy atea desde que tengo 12 años, creo. Pero bueno, sí soy humanista, muy humanista. Y creo en eso, creo en el humano. Y bueno, yo creo que no es un dato menor el que nos hayan tergiversado la realidad y que en definitiva hayamos vivido en una dictadura interna. Que nos hayan enseñado que lo de afuera era la dictadura y adentro también teníamos una dictadura. Es así, sí. O sea, en el marco de este día reflexivo y de recordar y todo eso, no dejo de ver las similitudes entre las dictaduras, la última militar y la que vivíamos adentro de la secta, que tiene mucho que ver. ¿Sabes qué? Hay creo que 2 videos más que nos quedan. O sea, lo que contó acá Majo es
una historia de tantas que quedaron, ¿no? Así marcadas por esa época histórica. Tenemos el siguiente video por ahí para verlo. Yo hace 20 años dije, el día que de mañana nuestros nietos van a ser adultos y van a dudar y van a empezar a buscarnos a nosotros. Ahora es el doble camino. Nosotros los buscamos y ellos nos buscan. Ya son hombres y mujeres que dudan, tocan el timbre y preguntan, ¿seré nieto de ustedes? Quiero saber. Nací a mediados de marzo de 1978. Yo nací en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que se llama ESMA. Es el edificio por donde pasaron casi 5.000 personas que hoy están desaparecidas. Yo cuando nací estuve aproximadamente 20 días con ella y luego los militares me roban de los brazos de ella y me entregan a una familia militar. Entonces a mí me falsearon la identidad, el nombre, la fecha de nacimiento, me falsearon todo. Yo estaba inscripto en mis documentos como que había nacido el 4 de abril de 1978 y con otro nombre. Me habían puesto Mariano y el apellido de la persona que a mí me agarra y me roba es Falco. Entonces yo me llamaba Mariano Falco. Desde que era chico esta persona me maltrataba mucho, me golpeaba físicamente. Era como que yo cuando fui creciendo me daba cuenta que una persona así no podía ser un padre. Claro, bueno, un poco, ¿no? En la misma línea de lo que venimos hablando. Nada, lo marcado que quedó la sociedad, ¿no? Después de esto que vivimos. Yo soy de la próxima generación y aún así mi generación creció escuchando la publicidad de las madres de Plaza de Mayo. Y si tenés dudas de tu identidad, acércate, ¿no? Que era el spot que siempre se transmitía, ¿no? En la televisión. Sí, tremendo. Son 140 nietos hasta ahora recuperados, personas que recuperaron su identidad, personas que fueron vendidas o apropiadas. Y todavía se estima que hay 300 personas más. Bueno, vos, Majo, nos decías que tu tío probablemente también. Sí, porque también hay personas que no han denunciado, o sea, y que no hay nadie que denuncie que esa persona no está, o sea, también por eso el tema de las cifras, ¿no? La dificultad para determinar cuántos son, porque hay gente que no fue buscada, hay gente que... Hay casos de los más insólitos. Yo buscando siempre, creyendo que pertenecía a una mamá desaparecida en la dictadura, me interioricé mucho con los temas estos. Y como yo nací en el 72, no entraba en el rango, si bien a mí me compraron cuando casi tenía 2 años, no entraba en el rango de los hijos de desaparecidos por ese tema, pero, y bueno, por eso pertenezco a una ONG que busca la identidad de la gente que estuvo apropiada antes, durante y sigue, ¿no? Después de la dictadura militar. Y bueno, eso, que en el caso de lo que cuenta Juan Cabandier, ¿no? Sentirte que no sos de ahí. Que dice, una persona que te trata así no puede ser tu padre. Sí puede haber padres que te traten mal también, también hemos visto en otros lugares. Cuando estudias psicología ves un montón. Pero hay algo particular. Y bueno, eso me pasaba con mi apropiadora, que tenía un maltrato desmedido conmigo. Y que cuando yo denuncié lo que me pasaba dentro de la secta, lejos de protegerme, me entregó para que me sometieran a un juicio, esos juicios internos que tenía la secta, de los cuales me agarré que no estaba bautizada para que no me siguieran sometiendo al juicio, ¿no? Yo denuncié una situación particular dentro de la secta y fui sometida a juicio para contar la verdad, ¿no? Supuestamente. Y en realidad fue para negar lo que me había pasado, para que no lo contara. Y bueno, y ahí fue cuando terminé de escaparme de la secta, de correrme a un costado con 13 años. Ahí me corrí, seguí viviendo en la casa de mi apropiadora con un maltrato superior al que ya tenía, pero ella sintiendo la obligación de tenerme porque no quería ir presa, porque yo literalmente la amenazaba
con ir a la justicia y contar lo que estaba pasando. Así que, y ella no quería entregarme a un juzgado del menor porque Jehová la iba a castigar, entonces tenía que seguir hasta que sea mayor de edad. Y bueno, me quedé ahí, pero me pude correr un poco de la secta y decir no voy. Primero porque no soy testigo y segundo porque no voy a ir a sentarme al lado de mis abusadores. El marco que finaliza la dictadura militar después de varios años en Argentina. Bueno, el trabajo que hicieron diferentes ONG y familiares de los desaparecidos, se siguió extendiendo incluso mucho hasta el día de hoy, ¿no? El año pasado fue que encontraron al último nieto, ¿no? Que apareció, digamos. Pero bueno, eso mismo, ¿no? El cómo es hoy, después de la dictadura, después del regreso a la democracia, qué pasó con estas personas que yo siento que hablamos bastante de todas las cosas tremendas que ocurrieron en esa época de la historia y que aún así fue como por arriba apenas lo que mencionamos, ¿no? Con tantas cosas terroríficas de películas que sucedieron en nuestro país y que le hicieron a las personas que vivían acá hace tan poco tiempo. Hay un último video que vamos a verlo ahora que se trata sobre un poco el cierre, si se quiere, de alguna manera para muchas personas, que bueno, fue cuando se empezaron a sentenciar a los responsables acá en Argentina de las cosas que pasaron, ¿no? Hay un video de una sentencia a uno de los responsables. Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, vamos a terminar la lectura del acta. Yo pedí, por favor, que me dejara terminar de leerla. Esta lectura se podía hacer con la sala vacía y el tribunal decidió mantener la sala abierta como el primer día. Por favor. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas. A. Coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Diana Esmeralda Teruggi, artículos 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. B. Autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Patricia Graciela del Orto, Ambrosio Francisco de Marco, Elena Arce Saores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. C. Autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Nilda Emma Eloy. D. Autor mediato penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge Julio López. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. Ahí va. Me piden que acerques el micrófono, Isaac, por favor. ¿Ahí se escucha bien? Yo te escucho bien, pero me pedían por chat que acerques, por favor, el micrófono. Ah, bueno. No sé si por ahí se estaba quedando sin batería, ¿viste? Puede ser. A ver, yo lo voy a desenchufar acá.
Ahí desenchufó el micrófono. Voy con el micrófono directamente del celu. ¿Se escucha bien? Yo sí te escucho, no sé, a ver. Sí, dicen que sí. Buenísimo. Tremendo también, muy movilizante. Las imágenes que vemos recién. El canto, hay muchos cantos populares de esa época que siguen vivos hasta hoy, muy representativos, ¿no? Como el que acabamos de escuchar. La búsqueda y la consagración, si se quiere, de realización de justicia de alguna manera, ¿no? Por lo que pasó. No sé si se han enterado de lo que hizo el gran equipo de antropología forense de poder determinar de la identidad y de la gente que fue enterrada en Córdoba, en La Perla, que van recuperando de a poco los familiares a sus desaparecidos, ¿no? En La Perla, en el campito La Perla de Córdoba, 50 años después, se pudo ir encontrando restos, y el gran equipo de antropología forense, que es uno de los mejores del mundo, pudo llevar a identificar, ¿no?, la importancia de la genética en esta cuestión, y a partir de pequeños restos de huesos extraer el ADN y poder identificar. Acá hay un marplatense, bueno, que lo pudieron identificar, y así como en otros lugares del país, ¿no? Hasta ahora 12 personas. Y si bien no pueden entregar a alguien para enterrar, porque, por ejemplo, en el caso del marplatense era una falange nada más, porque en donde los enterraron han pasado las excavadoras y movido todo para que no quede nada, para poder realmente desaparecer a esas personas. Pero bueno, se va sabiendo la verdad, ¿no? De a poco. Claro, y una de las cosas que vos mencionaste hace un rato sobre la cifra estimativa, claro, 30.000 es un número redondeado, exacto, estimativo. Se hizo un trabajo muy fino de parte de las fuerzas que estaban en el poder en aquel entonces para destruir todas las evidencias y para desaparecer a los cuerpos, por el hecho de que sin evidencias y sin cuerpos, claro, no hay crimen. Así que sí, todos los avances o progresos que se hacen en ese campo, como vos lo sabes reconocer muy bien, son valiosos. Estaba viendo lo que publicaste en Instagram, que también está muy interesante, el cómo reconocen los vuelos de la muerte los miembros de la Fuerza Aérea. Parece una película de terror todo, y eso es algo que mi mamá me mencionaba cada vez que yo pasaba por el río. Me decía que tiraban ahí a los cadáveres, los soltaban desde un avión. Y pocas cosas me generaban tanto terror cuando yo era niño, ¿no? De imaginarme esa situación de que te duerman y que te tiren ahí en el medio del río. Tengo la desgracia, o no, de por un lado no es una desgracia porque, bueno, tuve la posibilidad de declarar para derechos humanos. Yo vivo acá en Mar del Plata porque soy víctima de violencia de género y tuve que escaparme con mi hija. Hace 24 años que resido en Mar del Plata, no por una elección de que quiero cambiar de ciudad, sino por fugarme. Y mi expareja, el padre de mi hija, es militar, y su padre era represor de la dictadura militar. Y tuve la posibilidad de ver en su casa las cosas que robaban. Cuando yo escuché a la madre ahí en Plaza de Mayo, que está en el documental del periodista de Holanda, que dice: nos robaron todo, además de nuestros hijos, es real. Yo recuerdo estar en la casa del abuelo de mi hija, que ahora está fallecido, que encontraba cosas y le preguntaba
porque bueno, la familia que me apropió tenía bastante dinero, entonces como que aprendí a reconocer algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una mesa Luis XV de roble o cortinas de terciopelo que salían un montón de dinero, y la familia de mi ex no tenía plata, eran comunes, gente que no tenía mucho dinero. Él era, el abuelo de mi hija era un suboficial de la Armada. Conocí la ESMA, he estado adentro porque justamente ahí se recibió mi ex de militar. Trabajaba enfrente de la ESMA yo también. Y bueno, y de repente le preguntaba, ¿de dónde salió? Mirá, una mesa Luis XV, no sé, una mesa, ¿viste? No sabemos, no sé, estaba tirada por allá. Y entonces un día me cuenta que su papá se le había sacado a un zurdo, que para qué lo querían, ¿viste? Y que eso se lo sacaban a los zurditos, y bueno, yo ahí como que me empecé, tenía 19 años yo, me empecé a interiorizar como con eso, zurdito y otras cosas, y me decía, menos mal que saliste de la secta esa, porque son todos zurditos. Era como todo una cosa súper rara. Y bueno, y en la casa de mi ex, en una habitación, había una cama de hierro que tenía unas quemaduras como de soldadura. Entonces yo le digo, ¿de dónde había salido esa cama, no? Porque estaba en un depósito. Y me dice, no, esta se la trajo de la ESMA, dice. Y bueno, un día charlando con el abuelo de mi hija, que le daba por tomar mucho, y cuando tomaba se ponía a llorar y me contaba cosas que no le contaba a nadie, me contó situaciones que había llevado a cabo, y bueno, que tuve que declarar en derechos humanos, ¿no? Porque eso por ahí le daba la posibilidad a alguien de encontrar a su ser querido. Acá en Mar del Plata no lo pude contar, porque obviamente me escapé, y cuando me escapé pude acá contar. Y la cama era una cama de tortura, y las soldaduras eran de los cables que ponían para hacer picanas. Así que nada, lo hablé con una abuela de acá de Plaza de Mayo de filial Mar del Plata, y me dijo que no le extrañaba que se haya llevado un souvenir. Y así que fue como manejar todo. También tuve que manejar la culpa, ¿no? La culpa de tener una pareja así, de vivir con una familia de testigos de Jehová, de estar con abusadores, o sea, fue un montón de cosas que tuve que trabajar para hoy charlar y hablar y decirlo, ¿no? En un momento me sentí muy cobarde porque me escapé de mi casa y me llevé a mi hija y me vine a vivir a una ciudad con una mochila sin saber qué hacer muy bien, ¿no? Y dije, soy una cobarde porque no enfrenté la situación y expuse a mi hija a pasar necesidades y un montón de cosas, o sea, necesidades económicas, alimenticias no, porque la sustenté siempre, pero bueno, de repente toda esta situación y esta fecha me atraviesa por todos lados, y la verdad que sí, cada vez que escucho esas canciones, ¿no? Yo en cada marcha que voy con la universidad soy la que más grita, porque sí, porque soy humanista y no voy a permitir que se olvide esto. Así que sí, es un montón de cuestiones. Yo sé que me estoy aguantando para no llorar, pero bueno, es así. Majito, acá estamos con vos para hacer memoria de todo esto, que no caiga en el olvido. Gracias, porque la asociación que se formó, y gracias a todos los que trabajan en ella, nos dan la posibilidad de ayudar a más personas, porque todo esto sigue pasando, y ahora tenemos que tener en cuenta que hay un desaparecido nuevo, que es Daniel, el judío zurdo, que no sabemos dónde está, que es una persona que se le dio por decir lo que pensaba en democracia, creyendo que era una democracia absoluta y la libertad de expresión estaba bien, y no, pobre, no en este contexto, no hoy, no como estamos hoy, y está desaparecido.
él denunció cuestiones del caso de Libra, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo lo que atente contra la humanidad, en su ADN, ¿no? Está mal. Y no necesito en este caso creer en algo superior para eso, sino que simplemente ser humano, ¿no? Todo lo que contra el ser humano, contra la vida, diríamos, ¿no? Claro. Bueno, Elisa, ¿vos querés dar alguna apreciación tuya, comentar algo para finalizar? No, estaba pensando en nuestro rol como docentes, el privilegio que tenemos de estar frente a un aula muchas veces, bueno, cómo tratamos estos temas, qué abordaje le damos, y también esto de la posibilidad de hablar qué nos sucedió a nosotras estando en esta secta, en esos años tan particulares. Creo que ese es un gran aporte que podemos dar. Sin duda que sí. Fue una época muy difícil para toda la Argentina, y bueno, no me imagino lo que debe haber sido haber estado. Sé lo que es ser niño en la secta de los Testigos de Jehová, no me imagino lo que debe ser estar en la secta de los Testigos de Jehová siendo niño con una dictadura tan feroz. Así que sí, me parece que el que podamos hablar de lo que se vivió siempre es significativo, ¿no? Siempre. Así que bueno, les agradezco muchísimas gracias por estar, por la conexión, por sumarse a hablar, por aguantar hasta que efectivamente nos conectamos esos minutitos. De verdad, gracias. Gracias a vos, Isaac, a toda la gente, al compañero que está en México tocando los cables para que esto funcione, a toda la gente que bueno, pone el corazón y todas sus energías para que esta asociación siga, que sea más conocida, porque hay mucha gente que está en transición, esto de salir, y bueno, que sepa que hay familia después, que hay tribu que abraza y que la vida sigue y es muy linda. Así es, vamos por la reivindicación de las víctimas. Bueno, chicas, les agradezco mucho la conexión, les mando un abrazo grande y saludos a todos del otro lado. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, gracias Elisa, gracias Isaac y a todos. Hasta la próxima.